This meeting is being recorded. ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos encontrándonos por esta vía. Como les decía en el mail que les mandé en el día de hoy, temprano, eh, estamos pasando, la mayoría de ustedes son gente de la universidad pública, así que lo entienden perfectamente, pero nunca más está, eh, o no está de más recordarlo respecto a esta sensación que tenemos de una universidad en crisis, de un gobierno nacional que no maneja la dimensión del problema que estamos teniendo y una universidad que en sus cuerpos colegiados, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, autoridades, estamos tratando de sostener y al mismo tiempo elevar nuestra protesta para que esto mejore y volvamos a los caminos que nunca debimos dejar de transitar, con la posibilidad de estudiar tranquilos, de hacer nuestras actividades tanto de docencia como de investigación, eh, sin ningún tipo de problema. Y la verdad que eh, ha sido un gobierno difícil y este año particularmente ha sido mucho más complicado. En ese contexto, los no docentes de la universidad, así como los docentes, hicimos una huelga por una semana. La semana pasada los no docentes están teniendo su huelga de actividades este miércoles y jueves y por lo tanto no teníamos a nuestras personas que trabajan con tanta delicadez y con tanta atención para que no nos falte nada a disposición y me parecía que no correspondía que uno de nosotros tomara ese lugar e hiciera el trabajo de alguien que estaba realizando una medida de fuerza. Por lo tanto, pedí la posibilidad de hacer la clase asincrónica y por eso estamos haciendo nuestro encuentro habitual de esta manera, sin sincronismo en la plataforma. El video es simplemente repasar un poco lo que iba a ser nuestra clase en caso de que nos hubiéramos encontrado de manera sincrónica. Hoy vamos a estar hablando de un paso más, como les vengo diciendo yo desde hace rato, un paso más que nos pueda permitir establecer más herramientas de trabajo para el proyecto que ustedes ya me han estado enviando y que van a empezar a recibir las devoluciones en poco tiempo más. Aquellos que ya vi por arriba están muy bien encaminados, todos, algunos con un grado de percepción más fuerte, otros con un grado de desarrollo más completo, otros de manera iniciática todavía, han completado muy bien todo lo que tiene que ver con la caracterización del contexto editorial donde ustedes van a escribir ese proyecto, ese producto que ustedes tienen entre manos. Eso está muy bien resuelto y cuando eso está resuelto tenemos más posibilidades de encaminar el proyecto desde el punto de vista objetivo, es decir, si nosotros comprendemos, tenemos claro hacia dónde apuntamos con nuestro proyecto, tenemos la posibilidad de someterlo a una serie de evaluaciones previas antes de presentarlo formalmente y además caracterizamos bien nuestro público receptor, el contexto en el cual lo vamos a desarrollar, todo lo que tiene que ver con la organicidad de ese proyecto, las personas que van a intervenir, las dificultades que podemos encontrar, cuáles son nuestras eventuales competencias, tanto de lo que nos compete como aquellos que nos compite. Es una misma palabra que utilizamos para dos terminologías muy distintas. Lo que nos compete es aquello que tenemos que hacer y lo que nos compite es aquello que puede chocar o puede colisionar con nuestra idea que estamos manejando y entonces la tendremos que adaptar, la tendremos que enriquecer, la tendremos que programar de otra manera. Bueno, un poco de todo eso es lo que hemos estado hablando y creo, por lo que he visto, como les decía, que hemos ido resolviendo la cuestión más importante. Por supuesto, habrá que ajustar algunas cosas y para eso nos tomamos estas clases que nos están quedando. Esto es nuestro sexto encuentro, nos va a quedar un encuentro dentro de 2 semanas que para mí va a ser muy importante porque vamos a hablar de algo que para nosotros como Facultad de Periodismo y Comunicación Social es clave, que es la construcción discursiva y el sentido, la construcción de sentido que nosotros tenemos en cada uno de los mensajes. Como yo lo venimos charlando y algunos de ustedes han pasado por nuestras aulas, por lo tanto lo tienen absolutamente claro, cada mensaje en sí mismo es una construcción de sentido. Cuando yo elijo determinadas palabras para hablar con ustedes es porque le estoy dando un sentido determinado a mi alocución. Cuando ustedes me hacen una devolución en clase o cuando presentan un trabajo, aquel lenguaje que utilizan, la forma en la que lo hacen, la presentación del mismo, las interrelaciones propias que tiene la construcción del mensaje, es una construcción de sentido.
claramente. Lo vamos a ver en más detalle dentro de 2 semanas, pero me parece que entender esto es entender esta posibilidad de comprender el fenómeno del lenguaje como algo que no es inocuo. Cada vez que se dice algo, se dice con un determinado sentido. Cada vez que se publica algo, se publica con un determinado sentido. Entonces, comprender la naturaleza de la construcción del discurso, de la construcción de sentido a través de esa construcción del discurso es vital. Eso lo vamos a ver la clase que viene, perdón. Y en nuestro último encuentro, que será ya por los primeros días de julio, si no saqué mal la cuenta, vamos a estar cerrando el aspecto académico, áulico, en esta virtualidad que hemos desarrollado, con los últimos retoques y alguna otra cosa que a ustedes les permita ya encaminar definitivamente el trabajo final. Les voy a compartir lo que teníamos pensado para el día de hoy, que tiene que ver básicamente con lo que nosotros llamamos las presiones y las atribuciones del editor. A ver si puedo, esperen, quiero ver si lo puedo agrandar. Algo ha pasado que el Zoom no me deja. Me dice que estamos grabando, pero me dice que el video y el audio está. A ver si ahora tenemos suerte. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos viendo lo que nosotros llamamos las presiones y atribuciones del editor, ¿sí? Hablamos de decisiones, de trabajos que se desarrollan muchas veces en el marco colectivo, de cuáles son los conflictos que se suscitan en el trabajo habitual, también en la necesidad de entender que muchas veces nuestra tarea es la búsqueda de soluciones a esos conflictos, a esos problemas que se originan, y todo está tamizado, todo está tramado con las presiones y las atribuciones. Yo utilizo estas dos palabras habitualmente porque me parece que grafican claramente los dos platos de la balanza. Así como de un lado tenemos presiones que condicionan nuestro trabajo, posibilidades que se ven mermadas por determinadas cuestiones que pueden tener que ver con el desarrollo del trabajo, con la falibilidad, perdón, del proyecto, con los problemas propios del contexto en el que estamos. Por ejemplo, hoy en la Argentina la imposibilidad de desarrollar proyectos que económicamente sean viables o que sean por lo menos sustentables, todas cosas que condicionan nuestro trabajo habitual, que moldean un proyecto en una forma u otra. Por ejemplo, uno de los problemas graves que estamos teniendo en el campo de la edición en los últimos tiempos es la imposibilidad de encontrar pautas de financiación que nos permitan hacer productos gráficos de calidad. ¿Por qué? Porque la industria se ha achicado, al achicarse hay menos posibilidades, pero además todo lo económico, es decir, el sostén de aquellos proyectos que nosotros pensamos para ser impresos, muchas veces nos condicionan. Bueno, esas son las presiones que ahora vamos a desarrollar. Pero por otro lado, también tenemos un montón de atribuciones que son la contracara de estas presiones. ¿Cómo respondemos nosotros, editores, a esas presiones que tenemos, a esos problemas, a esos conflictos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo buscamos las soluciones propias de ese problema que nos está planteando el proyecto en el cual estamos trabajando? Para eso, a mí me interesa siempre entender cuál es el perfil del editor que nosotros estamos pensando. Por supuesto, esto es, casi podríamos decir, una mosca que se ha metido en el lugar donde estoy, me va a molestar. No, no hay un perfil único de editor, no es una cosa que nosotros encontramos nada más definida de una determinada manera, sino que depende muchas veces del contexto, del tipo de proyecto, de la capacidad propia del editor, de la formación académica y profesional
que ha tenido ese editor a lo largo de su etapa de formación y también su experiencia laboral. Todo está condicionado de alguna manera a las particularidades propias de cada caso. Sin embargo, hay 3 elementos que nos permiten encontrar una definición más o menos universal y al mismo tiempo que acomode nuestras distintas condiciones o particularidades, como decíamos recién. Una de ellas es el perfil de conducción. El editor es, como lo dijimos en nuestro primer encuentro, allá por el mes de marzo, el editor es básicamente un conductor, ¿sí? Es un líder, es alguien que lidera equipos, es alguien que conduce al personal o a los saberes propios que confluyen en un determinado proyecto. A veces, como decíamos, cuando se trata de un proyecto unipersonal, somos un poco el patrón y el obrero, el líder y el liderado. ¿Por qué? Porque todo pasa por nuestra propia responsabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos esa capacidad de que cuando ampliamos el volumen de trabajo y por lo tanto incorporamos otros profesionales que intervienen en el campo de la edición, ahí nuestro rol se transforma absolutamente en un rol de liderazgo. Tomamos decisiones, como lo vamos a ver ahora más adelante. Estamos para decidir. Si el editor no toma la decisión justa, el proyecto no es viable. Si el editor no toma la decisión en el momento oportuno, el producto se ve perjudicado, se ve afectado, ¿sí? Entonces, así como lideramos un equipo, al mismo tiempo somos conductores de ese equipo. Esta idea, ¿se acuerdan? Vuelvo a aquella primera clase del director de orquesta, ¿sí? El que tiene toda la orquesta en la cabeza. Sabe cuál es el momento de cada uno de los individuos que van a aportar a ese hecho colectivo. Pero al mismo tiempo es quien toma la decisión de que en qué momento de que suena esa música está habilitado cada individualidad o cada individuo en este caso para hacer su aporte específico. Conduce, ¿sí? De alguna manera es quien lidera, pero no de manera déspota. ¿Por qué? Porque asimismo hay una palabra que para mí también es clave, que es, cuando estamos en medio de un proyecto colectivo, la delegación. El perfil de editor no puede soslayar la idea de delegar decisiones, ¿sí? El editor es el que fija un rumbo. Vamos para acá. Esta es nuestra forma de trabajo. Persuade a su equipo, los convence de que eso es lo mejor. Por supuesto, siempre escuchando, no es una decisión unívoca hecha de una sola forma o condimentada por un solo elemento, en este caso la personalidad o la capacidad del editor. Persuade, escucha, moldea, acomoda, supera todo el tiempo. Y al mismo tiempo delega decisiones parciales. Esto que yo les decía, cuando el violinista en la orquesta tiene su momento de luz para lucirse, es porque el editor ha entendido, el director, que en este caso es el momento del violinista. Entonces delega, no le dice cómo tocar el violín. El que sabe tocar el violín es el violinista, pero le dice, este es tu momento y este es el contexto en el cual ese violín va a sonar dentro de la orquesta. Bueno, en los proyectos editoriales pasa exactamente lo mismo. En determinado momento los editores decimos, bueno, este es tu momento. Tenemos que encontrar una definición gráfica que hermosee, que luzca, que le dé brillo a nuestra publicación. Bueno, ahí los que saben de imagen, los diseñadores, los reporteros, los artistas, si los hubiera, cuanto más complejo es el proyecto, por supuesto, más riqueza tiene, son los que saben. Entonces, el editor delega en ese momento la decisión, o por lo menos delega decisiones parciales. ¿Por qué? Porque apela a lo mejor de cada área, ¿sí? Cuando nosotros decimos, yo dejo que el violinista toque, es porque sé que en ese momento el violinista va a dar lo mejor. Entonces, delego parcialmente una decisión en función de la decisión final. Y acá está la otra palabra, que es decisión. Yo lo puse en plural porque todo el tiempo tomamos más de una decisión. Cuando llega la hora de la decisión final, el editor es siempre el espacio o la persona que va a definir. Siempre la decisión final es patrimonio del editor.
que, como yo digo, de acuerdo a la personalidad, a la capacidad, al conocimiento, a la práctica, a la experiencia, lo puedo hacer de manera despótica, se hace así porque yo lo digo y es así, y es un camino en el cual muchas veces nos encontramos en los grupos de trabajo, o es fruto de esto que yo fui hablando, de esta mancomunión de ideas, de conocimientos, de saberes, que hacen que la decisión final sea del editor, pero tamizada por el aporte de cada uno. Entonces, hay un perfil en el editor que se basa en estas tres condiciones fundamentales: la conducción, la delegación de decisiones parciales y la toma de decisiones finales. Y acá es donde nosotros un poco centramos nuestro objetivo de hoy, que son las presiones del editor. Estamos todo el tiempo como editores presionados. ¿Cuáles son las presiones? Los condicionamientos que influyen en la tarea cotidiana del editor y que dificultan o favorecen la misma. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros cuando hablamos de presiones lo tomamos como algo que nos presiona, es algo que nos daña, que nos abruma, que nos condiciona. Entonces tiene una connotación negativa indudable. En cambio, a veces esas propias presiones son un punto a favor, y ahora lo vamos a ver. En principio, a mí me gusta siempre hablar de dos tipos de presiones, o como vamos a ver ahora, en realidad son 4 tipos de presiones, pero que están caracterizadas de esta manera. Esta es una definición caprichosa que yo elaboré después de haber recorrido el campo, tanto en la fase de experiencia de trabajo como también en la fase de la formación académica, de haberme dedicado mucho tiempo al periodismo gráfico, entonces conocer desde una pequeña redacción hasta redacciones gigantescas, donde están en juego muchas veces decisiones que ponen en riesgo la salud de una determinada sociedad, ¿sí? El titular de un diario, la tapa o la portada de un periódico siempre es un elemento muy fuerte, sobre todo cuando ese medio ha logrado penetrar de manera fuerte en determinados espacios sociales. Entonces, esa experiencia más la propia formación académica me llevaron a dividir, por supuesto, una calificación que por supuesto es personal y que de ninguna manera puede sonar definitiva, este tipo de presiones que yo las divido en 4 grupos. Por un lado están las presiones endógenas, ¿sí? Son las presiones propias, las que tengo yo como individuo, ¿sí? Son resumen de mi pensamiento propio, qué pienso yo de la actividad, qué pienso yo de la vida, qué pienso yo del trabajo en grupo, qué pienso yo de la elaboración de un producto, ¿sí? Son fruto también de las conductas adquiridas, la experiencia de trabajo, mi propia formación, eh, eh, cómo me formé y cómo eh, mi conducta se ve alterada por la aparición de las presiones, ¿sí? Conductas adquiridas que me han permitido resolver determinadas situaciones de una manera u otra, ¿sí? Mi propia personalidad es una presión endógena. Soy un tipo, hablo en primera persona, pero va para cualquier tipo de individuo. Soy un tipo que sé escuchar, soy un tipo que soy propenso a tomar opiniones ajenas, soy un tipo que en el momento de la decisión me aíslo, soy un momento que escucho, perdón, soy una persona que escucha a quienes están a mi alrededor, soy una persona que me encierro en mi propia convicción. El estado de ánimo. ¿Cuántas veces en estos momentos de crisis, donde las cosas no parecen ser tan sencillas desde lo social, donde estamos abrumados por una forma de sentir al otro que muchas veces es negativa? Bueno, ¿cuál es mi estado de ánimo? ¿Cómo elaboro yo mi condición laboral a partir de mi estado de ánimo? Son presiones endógenas, presiones son propias de cada una de las personas, que salen de adentro como fruto de algunas cuestiones que uno va procesando a lo largo de la vida, ¿sí? Son casi diría conductivas, ¿sí? Propias de mi conducta, propias de mi forma de ser, de mi personalidad. Después yo hago ahí otro apartado con lo que llamo las presiones exógenas, que son aquellas que ya no son mías porque las recibo, pero no están formadas desde mi concepción individual, sino desde el fruto de lo que soy como un ser gregario, alguien que toda su vida la ha pasado en grupo, en el grupo familiar, en el grupo escolar, en el grupo de amigos, en el grupo del club, en el grupo deportivo, en el grupo artístico, etcétera, etcétera. Somos seres gregarios, tendientes a congregarnos. Entonces,
hay presiones que son propias del oxógeno. Por ejemplo, mi formación académica. Estoy capacitado, tengo una formación que me permite desarrollar mi tarea con los requisitos propios de alguien que está formado, o soy alguien fruto de la experiencia, de la búsqueda de soluciones, pero sin la formación académica. ¿Sí? Los saberes incorporados juegan un rol importante. Yo soy editor porque me formé para ser editor, o soy editor porque me interesó. Bueno, esas son presiones que vamos a entender como condicionantes de nuestro trabajo. Cuanto más formados académicamente estemos, cuando más saberes adquiridos tenemos, mayores posibilidades de realización de un proyecto tenemos. Y después las ideas políticas. ¿Cómo me paro yo frente a la vida? ¿Cuál es mi formación ideológica? Que tiene que ver mucho también con la forma de relacionarme con los demás. Soy alguien que cree en la libertad como un hecho absoluto en el cual todo el mundo tiene que expresarse, o soy alguien que cree en la cuestión grupal, colectiva, y que por lo tanto pone mayor énfasis en la formación del grupo que después aporta como soluciones o como cuestiones propias al trabajo colectivo. ¿Sí? Ahora pasamos a otras dos definiciones que parecen lo mismo, internas y endógenas, externas y exógenas, pero que vamos a ver que no lo son. ¿A qué llamo yo presiones internas? A aquellas que se fomentan no ya desde el individuo del editor, sino fundamentalmente desde el lugar donde se desarrolla ese proyecto. La estructura laboral es un elemento condicionante y por lo tanto es una presión. Las características del equipo de trabajo, la estructura laboral es si tengo mucha gente, si no tengo mucha gente, los recursos humanos disponibles ahí de los que yo hablo. ¿Cuáles son las características del equipo de trabajo? Tengo personas formadas, tengo personas que son más bien vocacionales, entonces aportan desde la creatividad, pero no desde la formación propia. La estructura laboral es sana, es amplia, cómo son las relaciones interpersonales, he logrado crear un ambiente de trabajo donde el trabajo fluye, o por el contrario, no soy propenso a armar demasiados proyectos colectivos y entonces la colisión de las distintas personalidades se presentan como un condicionamiento de mi trabajo. Esas relaciones interpersonales en los proyectos colectivos son básicas. En la medida, a ver, hay un viejo axioma en el mundo del deporte, dice que los equipos, por ejemplo, de cualquier disciplina, que se llevan bien dentro y fuera de la cancha, tienen más posibilidades de traducir eso en un éxito deportivo que aquellos que se llevan mal. Bueno, la historia cuenta que hay equipos que han sido absolutamente exitosos, pero que al mismo tiempo ni se hablaban fuera de la cancha, que tendían a un proyecto colectivo, jugar juntos y ganarle a su adversario de manera magnífica, pero eran todas islas que apenas terminaba la competencia deportiva, no se podían ni ver. Y esto lo puedo trasladar a los elencos artísticos, a los grupos de trabajo, no sé, a un grupo de científicos que están buscando un determinado tema de investigación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero uno, pese a estas cuestiones que uno sabe que son así, podría decir que en la armonía de las relaciones interpersonales del trabajo hay mayores posibilidades de una cohesión de ese proyecto final. Y después de esto que hablábamos, los recursos humanos disponibles y los recursos técnicos. Fíjense que estoy hablando de lo que pasa al interior de ese grupo humano que está caracterizado por un proyecto en común. ¿Sí? No estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de ese proyecto específico. Por eso son son presiones internas. Después están las presiones externas, que tienen que ver con lo que nosotros hablamos y que ustedes resumieron muy bien en sus trabajos del contexto editorial. ¿Sí? ¿Cuál es la coyuntura sociopolítica donde ese grupo humano trabaja o donde el editor en soledad está puesto a perfilar y a sostener su propio proyecto? Hay un perfil determinado de sociedad, es una sociedad receptiva a los proyectos que nosotros manejamos, es una sociedad más bien ajena o que no tiene interés específico en el tipo de propuestas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, hoy la tecnología ha derivado en un tipo de lector muy distinto al de hace 20 años. Mi generación, algunos de ustedes, se crió en la búsqueda del libro en la biblioteca como método de estudio.
Hoy los pibes y las pibas tienen todo en el celular, al alcance de la mano, con las particularidades que tiene la digitalidad, la globalización y el mundo de la inteligencia artesanal. Bueno, eso da un perfil de sociedad determinado. ¿Cuál es el rol del Estado? Lo hablábamos en encuentros anteriores. Es un Estado que estimula, que apoya, un Estado que está retirado y deja todo al libre albedrío de la sociedad, que el famoso el mercado acciona por sí solo. ¿Cuáles son los incentivos que tenemos externos, por supuesto? No los incentivos propios del grupo de trabajo, sino los incentivos que salen o que no salen del contexto en el que estamos. Hay incentivos para que nosotros hagamos nuestro trabajo económicos, de búsqueda, no sé, de provisión de elementos técnicos, de elementos gratuitos que nos contribuyan a hacer nuestro equipamiento técnico o nuestro equipamiento de software con éxito, o no hay incentivos. Es todo poniendo plata y el que tiene plata prospera. Bueno, esas presiones que nosotros hemos definido como exógenas, perdón, endógenas, exógenas, internas y externas, son un poco la consecuencia de todo lo que después nos va a afectar como editores. Y acá, en la articulación de todo esto, en cómo el editor está parado frente a todo este contexto que ustedes han desarrollado, que hemos visto en clases anteriores, manejando este tipo de presiones, aparece esto que nosotros denominamos la política editorial. ¿Qué sería la política editorial? Es la forma en la cual nosotros editamos. ¿Cuál es nuestro sello distintivo a la hora de editar que le ofrecemos a nuestro público, a la comunidad en general, a una sociedad masificada o particular, la que ustedes quieran? ¿Sí? Es nuestra forma de ver el mundo a través de la edición. Por lo tanto, vamos a elaborar una política editorial que va a estar íntimamente relacionada con esto que nosotros hablamos de para quiénes editamos. En la medida que nosotros podamos caracterizar las personas a las cuales está apuntado nuestro proyecto, nuestra política editorial va a ser más sólida, porque vamos a tener mejores argumentos y va a estar más acotada nuestra política editorial a aquellos para quienes editamos. Cuando se trata de productos más masivos, de un alcance al que nosotros no podemos definir claramente, nuestra política editorial debe ser más amplia, pero al mismo tiempo más férrea, más fácil de sostener en términos de, y bueno, esto es lo que nosotros ofrecemos. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de Página 12 en el año 1987. Albores de la democracia, 4 años del retorno de la democracia en la Argentina, y aparece Página 12 con una política editorial absolutamente distinta a lo que eran los diarios tradicionales de toda la vida en la Argentina. Defensa de los derechos humanos, creatividad en los títulos, columnas de opinión, prácticamente una por cada página, una riqueza de vocabulario que los demás medios no tenían, una búsqueda informativa distinta, la forma de presentar la noticia, pero también el contenido de la noticia distinto a lo que los diarios tradicionales habían hecho. Y la política editorial derivó en que era eso. Era, por ejemplo, el primer diario que en la Argentina publicaba los avisos publicitarios que recordaban a los desaparecidos o que fomentaban la actividad de los grupos de derechos humanos que estaban buscando a aquellas personas que la dictadura se había apropiado o se había dado el lujo de hacer desaparecer. Bueno, fue una política editorial revolucionaria para la época, pero como al mismo tiempo era amplísima, porque era un diario de alcance nacional, tenía muy claro para quién se editaba, un público que quería leer noticias presentadas de otra manera y no con el formato tradicional y hasta podríamos decir arcaico de los diarios tradicionales, y entonces desarrolló una política editorial con mucha perfección, ¿sí? Con mucha claridad de a quienes estaba llevándoles ese material. Bueno, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la organización del trabajo. Una vez que nosotros hemos definido nuestra política editorial, que tenemos definido el contexto en el cual vamos a insertar ese proyecto que se va a transformar en un producto de una determinada particularidad. Bueno, ¿cómo organizamos el trabajo? Y ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con los profesionales que intervienen en el proceso de trabajo. Por ejemplo, nosotros podríamos definir
que hay cuando un proyecto es solo el editor con el escritor, es decir, el que produce los textos y el que los editas, hay una relación binaria, de ida y vuelta, absolutamente, donde el escritor ofrece el material al editor y el editor tiene que ser capaz de mejorar y de darle calidad a ese texto. No importa la calidad de quien escribe, importa que el texto esté lo suficientemente adecuado a la posibilidad de aquel que está escribiendo. Cuando nosotros editamos, no editamos lo que nosotros queremos. Estamos editando lo que otro produjo y al cual nosotros tenemos que mejorarlo, lustrarlo, sacarle brillo, hacerlo más lindo, hacerlo más efectivo, hacerlo mejor. ¿Por qué hablo de una relación binaria? Porque es de ida y vuelta. El escritor ofrece su texto, el editor edita, consulta con el escritor y siempre, en muchos casos, el escritor es quien va a tener la última palabra. Sobre todo cuando estamos hablando de escritores que tienen un peso propio que eximen de cualquier comentario. Y después hay una relación grupal que se da en los contextos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de proyectos colectivos, indudablemente estamos rodeados de distintos personajes y profesionales que intervienen en todo el proceso de edición. Miren, esto debe ser la redacción de cualquier medio de comunicación, puede ser digital o gráfico, no lo tengo claro cuando elegí la foto, pero fíjense que hay distintas personas que están en el grupo de trabajo. Probablemente este señor que está solo sea el editor, que está un poco separado, o quizá no, quizás el editor sea el señor que está parado con una ropa bordó y que está consultando a los distintos profesionales que intervienen en el proceso de edición. Bueno, ¿cuál es ahí? No hay una relación binaria de ida y vuelta, hay una relación multitudinaria que va y viene todo el tiempo, del editor a un profesional, del editor al otro, un profesional a otro profesional y de ese profesional al editor o del primer profesional al editor. Es todo el tiempo como una especie de conjunto que se va moldeando a sí mismo, pero hay una claridad meridiana. Ahí el editor es quien tiene el rol de decisión. Esto que yo les decía, lo podemos hacer de manera de imposición o lo podemos hacer en manera de consenso. Yo soy, por personalidad, por mi formación, por la experiencia de trabajo, alguien que siempre ha tendido a que las decisiones sean más bien colectivas y que en todo caso tenga mi sello en el momento de duda o en el momento de dos posturas que no puedo unir, entonces tengo que tomar postura por una decisión. Bueno, pero cuanto la decisión generalmente es de tipo comunicacional, cuanto más abrimos el juego, probablemente más rica sea la decisión final, pero al mismo tiempo más compleja de tomar. En ese caso, el editor es quien tiene la decisión final. Y acá es lo que hablábamos, ya sea para cualquier tipo de publicación, hay criterios de edición que uno va formando, que uno va moldeando, que muchas veces tiene que ver con esto que hablábamos en clase anterior del contrato de lectura. Bueno, yo tengo que producir un determinado producto porque estoy respondiendo a lo que mis lectores están esperando. Entonces, esos criterios de edición que yo voy moldeando, que voy adaptando, sin perder de vista, como hablábamos en la clase anterior, los objetivos que persigo con el proyecto que estoy comandando, determinan lo que nosotros llamamos la política editorial. Eso que decíamos, cómo nos paramos frente al mundo a la hora de editar. Y decíamos, hay profesionales que intervienen, perdón. Hay profesionales que intervienen. Cuando se trata de una relación binaria, la clave es la relación entre el escritor y el editor. Y, ¿sí? Si yo tengo una relación, un proyecto propio, bueno, ahí soy yo el que, como decía, tomo las decisiones, busco los materiales, los produzco, los edito y los ofrezco al público. Y después en esa ida y vuelta que tenemos con el lector, en esa suerte de ajuste permanente del contrato de lectura, es cuando nosotros podemos decir, bueno, no tengo muchos profesionales que intervienen, el profesional soy yo. Entonces, todas las decisiones y todos los errores y todos los aciertos pasan por mí. Y ahí es donde uno tiene a veces la libertad de trabajo y a veces la esclavitud de tener que hacer todo. ¿Sí? Valga el juego de comparación entre estas dos cosas.
En cambio, cuando se trata de un trabajo grupal, intervienen un montón de aspectos distintivos, profesionales que tienen distintos saberes, pero que aportan al proyecto final. Entonces podemos encontrarnos, puse algunos casos como para que se entiendan, los escritores, los que en términos de medio de comunicación hablamos de periodistas, los editores, los jefes, los diseñadores, los reporteros gráficos, los gerentes comerciales, que a veces dicen, no, esto tiene que ser así porque fulano paga o porque quien banca el proyecto. ¿Cuántas veces nos han dicho, publica tal cosa porque el que te paga el sueldo es el anuncio que viene atrás de esta idea? Nos ha pasado y nos pasará todo el tiempo. Y después están los dueños o accionistas, que también intervienen en el proceso. ¿Cuántas veces un editor debe responder a las presiones de arriba y a lo mejor eso modifica una decisión final que el editor debería tomar? Bueno, en este caso, cuando intervienen profesionales que son de distintas capacidades, de distintos saberes y probablemente también de distintas personalidades, es cuando el rol del editor se parece mucho más al director técnico de un equipo, al director de orquesta, al director de cine, aquel que trata de sacar lo mejor de cada uno de los profesionales para que el producto final sea todavía mucho mejor. Entonces, resumiendo, y ya se nos va acabando el tiempo que el Zoom nos permite. ¿Cuáles son las claves del editor? Una vez que podríamos decir, bueno, llegamos al final de la definición del editor. Respetar un estilo. Eso es fundamental. En la medida que seamos capaces de respetar el estilo que nos hemos propuesto, que hemos discutido, que hemos diseñado, que hemos cambiado, que hemos enriquecido, una vez que encontramos un estilo, bueno, tenemos que respetarlo. No podemos editar un día de una forma, otro día de otra, porque nuestro público lo siente. Y nuestros lectores están entendiendo que somos nosotros los que estamos modificando tan drásticamente ese contrato de lectura que puede llegar a su ruptura. Entonces, respetar el estilo es una de las claves que tiene el editor. La otra es tener en claro los objetivos, esto que hablábamos la clase anterior. Si nosotros tenemos objetivos claros, podemos desarrollar nuestra tarea con mayor énfasis, con mayor claridad y con mayor probabilidad de éxito, entendiendo el éxito como aquel que persigue el éxito porque llega a los lectores que quiere llegar y establece esta relación de dependencia mutua, el lector que nos quiere y nosotros que queremos al lector, o aquel éxito que es comercial, porque lo que nosotros tenemos tuvo una gran venta y seguramente quienes nos apoyan estarán muy contentos, o aquel que emprende un propio proyecto tendrá la posibilidad de decir, bueno, no perdí plata o hasta gané plata y vivo de esto. Recordar para quién se edita, esto para mí es siempre fundamental. Parece casi como un consejo iniciático, pero lo es. Es fundamental. Recordar siempre a quiénes estoy llegando con este proyecto, con este producto que yo estoy elaborando. Escuchar a los prácticos. En navegación, el práctico es aquel que cuando un buque llega a puerto, unas millas antes del puerto, en un barquito va un señor que trabaja en el puerto, se sube al barco y a partir de ese momento toma el control del barco y es él quien lo ingresa a puerto, y lo mismo hace cuando ese barco se va. ¿Por qué no entra el capitán del barco o por qué no sale del puerto el capitán del barco? Porque el práctico es quien mejor conoce las características del puerto, el mar o el río, lo que sea, cuáles son sus problemas, cuáles son sus particularidades. Entonces se le cede el mando a ese práctico. Bueno, nosotros no tenemos acá un práctico cuando hablamos de edición. Tenemos a muchos prácticos. Como yo les decía, nadie sabe más de imagen que un reportero gráfico o que un diseñador. Entonces, ¿por qué yo como editor me voy a tomar el atrevimiento de decir que sé más que él? A lo sumo puedo tener una idea que el diseñador me puede desarrollar, o puedo sugerir una imagen que el reportero tendrá que ir a buscar, pero generalmente los que saben más de eso son ellos. Entonces, escuchar a los prácticos, a los particulares conocedores de una determinada arista de nuestro trabajo, siempre es importante, que está enlazado con esto de valorar los saberes ajenos. En la medida